Bueno, vamos a empezar con este tercer webinar introductorio a Inner Source, el último de esta serie de webinars introductorios. Recordaros que los dos primeros los tenéis disponibles ya en nuestro canal de YouTube y a través del portal Mancomún. Tenéis ahí en el chat los enlaces para verlos o para volver a verlos. Recordaros también que a partir de la semana que viene empezamos con las ediciones tutorizadas de los cursos online que tenemos a través de la plataforma de la red CEMIT. También tenéis aquí en el chat los enlaces. Esta primera edición será desde el próximo lunes 9 de septiembre hasta el 21 de octubre, o sea, 6 semanitas, durante las cuales pues tendremos a Dani Izquierdo, que es actual presidente de la Fundación Inner Source Commons y que estará tutorizando los dos cursos, el de gestión de proyectos y el de modelos. Durante esas semanas, pues bueno, tendremos a Dani disponible a través de un foro para consultas y además organizaremos pues algunos webinars también específicos dentro de los cursos que se irán anunciando a través de la plataforma de los cursos, las fechas. Y tendremos también, que también lo anunciaremos a través de los cursos, pues unas coffee hours, digamos, bueno, unos días durante los cuales Dani pues estará disponible en una sala online pues para poder hacer consultas a modo de tutoría así un poco más tradicional, ¿no? Y nada más, arrancamos. Recordaros simplemente que esta sesión de webinar la estamos grabando, más que nada para tener después el corte de la presentación de Dani para poder publicarlo. Y recordaros también que si luego tenéis preguntas o cuestiones que queréis comentar al final, esa parte no se publica, o sea que sentidos libres de comentar cualquier cosa, sin problema. Así que nada, empezamos cuando quieras, Dani, todo tuyo. Genial, pues muchas gracias. A ver, voy a compartir la presentación. Por aquí vamos, voy a dar la slide 3. Vale, un poco la idea que tengo para hoy es, hemos estado hablando de esa introducción a Inner Source desde el punto de vista conceptual. Ahora repasaremos un poco lo que hemos visto, ¿no? Después del verano. También hemos estado viendo los conceptos de patrones, modelos y un poco cómo poder aplicarlos. Y un poco la pregunta al final que yo creo que nos queda y porque estamos haciendo también estas jornadas es, esto está muy bien, ¿no? Se ha aplicado dentro de las grandes empresas, hay muchos ejemplos, ¿no? Comentábamos algunas empresas tipo PayPal, Bosch y otras cuantas. La pregunta aquí al final es cómo puedo aplicar esto en mi día a día. Y claro, el modelo industrial pues de diferentes regiones pues es diferente. En el caso de Galicia, como hablábamos también en otros casos, pues son más medianas y pequeñas empresas que se extiende al resto de España también, ¿no? Entonces, la pregunta es un poco cómo podemos aplicar modelos de desarrollo y de trabajo de Inner Source dentro de pequeñas y medianas empresas. Porque hemos visto que funciona bastante bien en las grandes empresas, ¿no? Y hay un ahorro de costes considerable, se incrementan los beneficios que hemos mencionado, se llega antes a mercado, tenemos código de más alta calidad. La pregunta es esa, ¿no? Un poco cómo podemos hacerlo. Y es un poco la charla para hoy. Un poco como recordatorio de los dos primeros webinars, pues un poco la definición de Inner Source, ¿no? Es aplicar esas buenas prácticas de desarrollo de las comunidades de software libre dentro de los muros, digamos, de la organización, de los confines de la organización. Y eso es importante remarcarlo porque, de nuevo, Inner Source no es hacer desarrollo de software libre, es decir, no voy a desarrollar código fuente que este vaya a ser liberado después bajo una licencia aprobada, por ejemplo, por la OSI. No, esto es, en un principio, hacer software propietario, ¿vale? Y se hace dentro de los confines de la organización. Lo que pasa es que desde un punto de vista metodológico, de proceso, de herramientas y principalmente cultural, se parece bastante a los modelos de desarrollo de software libre, ¿no? El ejemplo típico que poníamos de los modelos de Inner Source, si recordáis, es, bueno, pues tengo una gran empresa, volviendo de nuevo al ejemplo de la gran empresa, y generan o desarrollan productos, o proyectos, depende, que son muy parecidos entre diferentes regiones o entre diferentes unidades de negocio, ¿no? Por ejemplo, ahora, inteligencia artificial, ¿no? La
la nueva ola. Claro, independientemente de dónde trabajes, pues vas a querer hacer desarrollos que estén enfocados a esa tecnología para probarla, para testearla, para adoptarla, depende, ¿no? Pues muy probablemente en diferentes regiones, a lo largo y ancho del globo, pues se hagan proyectos de desarrollo de software que sean bastante parecidos. Pues si trabajamos en un banco, en una aseguradora, ¿no? En automóviles, pues las necesidades de negocio van a ser relativamente parecidas entre diferentes áreas. Pues desde el punto de vista de cada una de las unidades de negocio, está muy bien porque tomo una decisión, tengo un dinero, lo voy a invertir en hacer esto. Desde el punto de vista macro, a nivel de la organización, pues literalmente es tirar el dinero, porque voy a hacer varias veces cosas que son muy parecidas, ¿no? Entonces, Inner Source viene un poco a cubrir ese espacio y decir cómo podemos romper estos silos de desarrollo, de conocimiento, de capacidad de decisión, para que ese desarrollo se haga en común, de tal manera que los costes bajen en general. Y es solo una de las aplicaciones. Entonces, bueno, es un poco la definición de Inner Source. Los principios, si recordáis, bueno, pues está basado en The Apache Way, que viene de la Fundación Apache. Tenéis proyectos muy conocidos de Big Data, por ejemplo, dentro de esta fundación. Pero se basa un poco en estos principios que tenemos aquí definidos, ¿no? Comunicación, transparencia, colaboración, comunidad y meritocracia. Un poco la idea, ¿no? O el proceso o el camino para llegar a ser más parecido a un proyecto de software libre en su manera de funcionar o en su foco más cultural, pues es un poco, ¿no? Comenzar a tener dentro de la empresa una comunicación más abierta. Es decir, por ejemplo, los canales de comunicación dentro de la empresa, pues todo el mundo puede participar, todo el mundo puede ver cuáles son los debates que están ocurriendo entre diferentes equipos o dentro de un equipo. Porque esto lo que va a ocurrir, lo que va a generar es literalmente transparencia, que es un poco el siguiente concepto, ¿no? Una comunicación abierta lleva a una transparencia en cuanto a la manera de gestionar, a la manera de tomar decisiones, a la manera de compartir. Y con esa transparencia, pues somos seres humanos y como seres humanos pues tenemos opiniones, ¿no? Tenemos ideas, tenemos conceptos que nos gustaría compartir. También somos animales sociales al final y lo que queremos un poco es ser capaces de interactuar con otros, ¿no? Entonces, al final, ampliamos nuestro ecosistema de personas con las que trabajamos. Por ejemplo, vamos más allá de nuestro proyecto, de nuestro squad, y a partir de ahí, pues lo que vamos a hacer es colaborar, ¿no? Pues, opinamos que como somos expertos en tal tecnología, o no expertos, pero tenemos esta experiencia, pues hemos sido capaces de resolver un problema de cierta manera. Pues eso es lo que permite tener una comunicación abierta, transparente, y que al final lo que hace es generar colaboración. Y con el tiempo, pues en realidad vamos a detectar, ¿no? Que hay ciertas personas que son expertos, por ejemplo, digamos, en JavaScript, en el último framework que haya salido. Vale, pues de repente todas esas personas dentro de la empresa se van a conocer. Entonces, y también desde el punto de vista de empresa, ¿no? De recursos humanos, pues somos capaces de repente de detectar, pues tenemos todas estas personas a lo largo y ancho de la empresa que son expertos en una tecnología concreta. Entonces, bueno, con todo esto, un poco la idea es, tenemos este sentimiento, un poco empezamos a generar sentimiento de comunidad y un poco con el tiempo pues tendremos personas que serán líderes técnicos que irán creciendo y serán capaces un poco de llevar, ¿no? De marcar el rumbo de hacia dónde tenemos que ir. Estos son un poco los principios de Inner Source y un poco también cómo funcionan las comunidades de software libre y específicamente la Fundación Apache, ¿no? Es una fundación bastante vamos a decir, plana en cuanto a estructura, tienen cierta jerarquía, porque al final tienes que tenerla. No está el board, están los PMCs, que llevan un poco la parte más técnica / administrativa también de los proyectos, y un poco ya luego tendríamos los participantes, contribuidores, y luego además de todo esto, pues tenemos los miembros, que son propietarios legales de la fundación. Entonces, bueno, hay diferentes perfiles y roles. Y un poco la idea con todo esto es, todo esto está muy bien, pero ¿cómo podemos aplicar esto al nivel de pequeña y mediana empresa? Entonces es un poco la pregunta y también porque estamos haciendo estas jornadas, ¿no? Y luego los cursos. Es como que conceptualmente lo comparto, me interesa, lo compro, ¿no? Pero ¿cómo podemos aplicar esto dentro de una pequeña y mediana empresa?
Entonces, bueno, yendo a la fundación, si recordáis, esta transparencia ya la he usado en el pasado. De hecho, voy a usar esta y otra, ¿no? Usamos dos diferentes. La primera de ellas es esta, ¿no? Cuando pienso en Inner Source, ¿qué pienso? Bueno, pues la mayor parte de la gente, ¿no? Pensó en pues, adoptar prácticas de desarrollo de software libre dentro de la organización, reusabilidad del código fuente, contribuciones de miembros que no van a ser de mi equipo, aprender de otras personas de mi organización que no son de mi equipo, contribuir a proyectos dentro de la organización que son importantes para mi equipo o de alguna manera no estamos involucrados, conectar, ¿no? Esta parte social también es muy importante, conectar con otras personas dentro de la organización que no son de mi equipo y contribuir a proyectos en los que tengo un interés personal. Es decir, vamos más allá del proyecto y entonces yo quiero aprender, no sé, Python, por ejemplo, o Go, o el lenguaje de programación que sea. Entonces voy allí y aprendo qué es lo que está ocurriendo dentro de mi organización que me puede resultar relevante, ¿no? Desde el punto de vista de aprendizaje. Entonces, al final, si os fijáis, eh, la mayor parte de las ideas, ¿no? O de los pensamientos de cuando me pongo a pensar sobre Inner Source, que creo que es esto, son muy aplicables a pequeñas y medianas empresas. Es decir, yo adopto las maneras de funcionar de software libre dentro de mi organización. ¿Por qué puede ser esto interesante para una pequeña y mediana empresa? Puede ser interesante si en un momento dado queremos contribuir a software libre o estamos contribuyendo ya a software libre. Es decir, de alguna manera, y jugando entre comillas con gaseosa, en el sentido de que no nos exponemos públicamente a hacer cambios en el código o a interactuar, por cualquier tipo de razón al respecto, pero el hecho de funcionar de una manera muy parecida al software libre, en cuanto a un modo cultural, de procesos y herramientas, me permite de alguna manera hacer crecer a mi equipo en esa manera de funcionamiento y luego en el futuro veremos, ¿no? Es decir, vamos acercando a la empresa a un modo de funcionamiento que es muy parecido al de software libre. Lo cual está muy bien porque si funcionamos externamente igual que internamente, los costes de funcionar fuera, funcionar dentro, de adoptar una manera de funcionamiento externa o al revés, donar un proyecto al software libre y empezar a funcionar y seguir funcionando de la misma manera, literalmente son mínimos. Lo único que habrá que hacer será hacer due diligence, ¿no? Ese tipo de cuestiones básicas para estar seguros de que no hay nada raro en el código que no queramos publicar externamente y ya está. Pero lo bueno de todo esto es que ya tenemos todo preparado, no hay que hacer un proceso muy potente desde el punto de vista legal o desde el punto de vista de marketing o desde el punto de vista de educar a los desarrolladores o a los gestores de proyectos. Simplemente tienes que tener en la cabeza que vas a funcionar de manera externa o de manera interna y ya está. Y sabes que puedes decir ciertas cosas o no. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Esa parte de adoptar. La parte de reusabilidad de código, pues, idealmente en una pequeña y mediana empresa, si has realizado, no tenemos un equipo o quizá varios equipos, 2 o 3 equipos de desarrollo, pues todo lo que está haciendo un equipo debería ser reusable por otros equipos. Esto quizá esté más en el día a día, ¿no? O en el ADN de las pequeñas y medianas empresas, una cuestión también ¿no? de supervivencia, ¿no? O de gestión de recursos. También somos, en general, mucho más flexibles en cuanto a tomar decisiones. Entonces, bueno, esta parte es más sencilla. La parte de contribuciones y aprendizaje, en realidad es ser capaces de interactuar con el resto de la empresa. Hombre, si somos una microempresa, a lo mejor no. Si somos una mediana empresa, bueno, dependiendo de dónde estén los límites de definición de pequeña y mediana empresa, propongamos 100 personas. Hombre, 100 personas no es una gran empresa, pero 100 personas ya empezamos a tener ciertos problemas de coordinación, se generan silos de conocimiento, probablemente se generen silos de desarrollo. Bueno, pues ese conocer lo que otros están haciendo, que se haga todo en abierto, sobre todo en estos tamaños, es muy importante porque permite que esa comunicación siga fluyendo de igual manera que existía cuando fluía cuando éramos más pequeñitos, ¿no? Esa conexión con otras personas dentro del equipo y contribuir a proyectos, ¿no? Cuando cogemos o tenemos cierto tamaño, pues también aplica, ¿no? Entonces, quizá excepto, bueno, casi diría que todas las ideas que aquí aparecen son bastante aplicables dentro de las pequeñas y medianas empresas, con las particularidades que podemos tener dentro de una pequeña y mediana empresa. Y después la segunda transparencia que quería comentar desde el punto de vista que viene de Inner Source Commons, las dos
por cierto, vienen de una encuesta que se lanzó a la comunidad y que se realizó en su informe de 2023. Y esta segunda transparencia, pues habla de dos cuestiones concretas. En realidad nos interesa la primera, que son las barritas azules, ¿vale? Y es la motivación de la organización. La transparencia anterior hablábamos de cuando yo pienso en Inner Source, creo que, ¿no? Es decir, pues es adoptar software libre, reusar código, etcétera. Aquí, desde el punto de vista de mi organización, ¿por qué mi organización está adoptando Inner Source, ¿verdad? Entonces, bueno, principalmente, la principal, o las que más arriba salen, las 5 o 6 primeras que veis, es compartir conocimiento, que hablábamos, ¿no? Eliminar silos y cuellos de botella, es decir, dejar de depender de una persona o un equipo para ser capaz de avanzar, ¿no? Ser capaces de avanzar más rápidamente, generar software que sea reusable, incrementar la velocidad de desarrollo, innovación, porque de alguna manera dejamos espacio a los desarrolladores, mejorar la calidad de código. Y después otro que yo creo que es interesante es la parte de la satisfacción de los empleados, ¿vale? Entonces, la parte había un estudio, comentábamos no recuerdo quién era, ahora creo que era IDC, podía ser. Básicamente venía a decir algo así como que el 75% de la fuerza de trabajo no está motivada, ¿no? Y de hecho en Europa, era a nivel global, en Europa era un poquito más alto, era un 80 y algo. Es un porcentaje muy alto desde el punto de vista no, si nos enfocamos puramente no en las personas, sino en los aspectos económicos, el hecho de tener a una persona, formarla y que esa persona empiece a ser productiva para alguna definición de productividad, pues son muchos meses de trabajo, ¿no? Entonces, el hecho de tener una rotación bastante alta de empleados o tener empleados o personas, ¿no? que no están motivadas es un problema. Es un problema para las empresas, da igual el tamaño que sea. Entonces, la cuestión es cómo podemos mejorar esa satisfacción, ¿no? Entonces, tener un foco más en la parte, ¿no?, de desarrollo de software, independientemente del negocio en el que estemos, ¿no? Muchas empresas, creo que era Capital One, de hecho, una de ellas comentaba, oye, nosotros hemos dejado de ser un banco para ser una empresa de software, lo que pasa es que hacemos banca, ¿no? Nuestro negocio está en la banca. Entonces yo creo que es un cambio de actitud bastante interesante y bastante rompedor, ¿no? Desde ese punto de vista. Es decir, yo puedo estar en construcción, yo puedo estar en automóviles, yo puedo estar en retail, yo puedo estar en tal, pero en realidad somos una empresa de software. La mayor parte del valor añadido que damos a nuestros clientes está en el software, ¿no? Ahora se ve, por ejemplo, en los coches, pues siempre puedes seguir teniendo motores, etcétera, etcétera, pero la gente empieza a tomar decisiones sobre si yo puedo conectar mi móvil al coche a la hora de tomar la decisión final de qué coche o qué marca compras. Y eso implica literalmente el software que permite que eso ocurra. Y yo entre ellos, o sea, pueden ser nimiedades o detalles pequeños, pero al final por los detalles pequeños son por los que terminas comprando ciertas cosas, ¿no? Y muchas de ellas pues terminan siendo parte de ese valor añadido en el software, cómo funciona algo, ¿no? La usabilidad, la manera de funcionar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, muchas empresas están empezando a tener en cuenta un poco más esa visión, ¿no? Somos una empresa de software, lo que pasa es que hacemos, ¿no? Estamos dentro de este modelo de negocio. Y bueno, un poco con las dos transparencias, pues un poco la siguiente parte, ¿no?, de la charla es pues hablar un poco de 6 aspectos quizá que creo que son que serían casi los primeros a adoptar o a tener en cuenta desde un punto de vista de pequeña y mediana empresa cuando vamos a trabajar en un modelo más de Inner Source, ¿vale? Entonces, estas dos transparencias son de propósito general, introductorias, que aún así, en las siguientes 6 transparencias podéis estar de acuerdo conmigo o no, eso ya dependerá de vosotros. Pero bueno, entonces, lo he dividido como en 3 grandes grupos, ¿no? Cambio cultural, cambio de proceso y gestión de herramientas. Bueno, cada una tiene un colorcito para fijarlas, ¿no? La parte cultural está en negro, la de proceso es azul y la de herramientas es naranja. Voy a empezar por la parte de herramientas, que es un poco la más sencilla, quizá. Desde el punto de vista de herramientas, yo creo que una de las buenas prácticas que va a traer un modelo de trabajo en Inner Source es que nos va a forzar a usar herramientas modernas. Y esto implica muchas cosas. Esto implica
tener una visión más de si no se está haciendo dentro de la empresa, que puede ser que se está haciendo y no hay ningún problema. Pero como tenemos que empezar a interactuar con otros equipos, vamos a permitir que los equipos hagan propuestas de cambio a nuestro código fuente. Esa propuesta de cambio puede ser que metan errores. Entonces tenemos que tener en cuenta empezar a trabajar de un modelo un poco diferente. De entrada, ¿no? Tenemos que permitir que todo el código esté en abierto, que todos los procesos de decisión sean transparentes. Entonces, eso hay algunas herramientas que lo permiten, hay otras herramientas que no lo permiten. Por ejemplo, si vamos a GitLab o a GitHub o a la pila de Atlassian, por coger cualquier herramienta que podemos mencionar, otras herramientas libres, podemos hacerlo tan bien o tan mal desde el punto de vista de inner source como queramos. Por ejemplo, podemos tener en GitLab un repositorio que esté en abierto, que todo sea transparente, dentro de los confines de la organización, recordad. Pero también puede ser que esté cerrado y haya solo una serie de roles que puedan acceder a ese repositorio. Es decir, la parte de seguridad va a tener, o el equipo de seguridad, digamos, o quien se encargue de toda esa parte de perfiles, va a tener que estar muy involucrado en esto. El hecho de usar GitLab significa que por defecto todo sea en abierto, ¿no? Hay una serie de controles y tal. En realidad lo que estamos diciendo es, vamos a ser los perfiles, va a haber probablemente menos perfiles y casi toda la empresa va a poder acceder a casi todos los repositorios o los tickets o como queramos, o ¿no? Los activos que tengamos dentro del proyecto que queramos usar. Pero el hecho de empezar a permitir que haya personas desarrolladoras que vengan y hagan cambios, propuestas de cambio en el código, eso implica que tenemos que empezar a usar el concepto de pull request o merge request si estamos usando GitLab. Y eso implica que tenemos que tener testing en todos los sitios. Eso implica que probablemente empezamos a meter más ingeniería en el proceso, más ingeniería desde el punto de vista de testing, más ingeniería de integración continua, deployment continuo, etcétera, etcétera. Porque simplemente si empezamos a tener muchas contribuciones, no las personas que estén en el proyecto no van a poder escalar. La única manera de escalar, y también es como lo hacen en software libre, es tener testing automático y CI/CD automático. Es decir, ingenierizamos todo el proceso una vez que tenemos, digamos, el código fuente ya en nuestra rama principal. Entonces, esto es a lo que me refiero con la parte de herramientas modernas. Es una de ellas. Luego puede ser que todavía tengamos empresas pues, que estén usando, yo qué sé, sistemas de control de versiones un poco más antiguos, tipo Subversion y tal. Bueno, pues puede ser un buen momento para migrar a sistemas de control de versiones un poco más modernos, tipo Git, por ejemplo, ¿no? Que además está ya adoptado por la industria en todos los sitios. Pero no se usa en todos los sitios, es muy interesante. Hay muchas empresas que siguen usando sistemas de control de versiones porque es lo que conocen. Fijaros también de alguna manera que lo comento un poco más adelante, ¿no? Tenemos toda la parte de atracción de talento, es decir, nuevas generaciones que van a venir a la empresa, vienen realmente de la universidad o de FP y al menos la universidad, que es un poco lo que controlo yo un poco más, vengo un poco más del mundo universitario, entiendo que en FP también, pues hay ciertas herramientas como Git, como GitHub, GitLab, que ya se dan por defecto y se usan por defecto para hacer prácticas, para hacer desarrollos, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos a toda una nueva generación que está formada en el uso de todas estas herramientas que son más modernas frente a otras que a lo mejor podemos estar usando. Entonces, todo lo que sea aprender de estas nuevas generaciones y además adoptar todas estas nuevas tecnologías, yo creo que es muy interesante. Inner Source, de alguna manera, por su manera de funcionamiento, nos empuja a que esto vaya en esta línea. Comentábamos testing y testing principalmente porque seamos una pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa, lo que no queremos es que personas que no sean de nuestro equipo rompan el código de lo que estamos desarrollando. Por romper significa básicamente que alguien meta un bug y en un momento dado haya un problema en producción, ¿no? Y entonces nos llaman a nosotros y no a quien ha metido el código. Entonces, partimos de la base de que estamos en un entorno de cero confianza. Es decir, sí, trabajamos en la misma empresa, pero lo que no voy a dejar es que modifiques mi código acorde a tus necesidades. Porque puedes introducir errores, porque puedes dejar de usar la guía de estilo que estamos usando, no tienes en cuenta requisitos, ¿no? Hay muchas
hay muchas condiciones por las que no dejar a alguien tocar directamente el código. Pero lo que sí que vamos a hacer es ayudar a hacer crecer a esa persona, ¿no? A esos desarrolladores, para que entiendan y sean capaces de modificar el código con el tiempo. Si es la primera vez, va a llevar cierto tiempo porque tenemos que aprender, ¿no? Es como un proyecto de software libre. Lo tengo que descargar, lo instalo, lo pruebo, a lo mejor me da errores, busco en los foros, busco a lo mejor en Stack Overflow, puedo hacer diferentes cuestiones. Y a partir de ahí, lo que hacemos es, pues, ese código y empiezo a hacer modificaciones y luego a lo mejor en el caso del software libre, pues enviamos una propuesta de cambio. Entonces, Inner Source es exactamente lo mismo. Tenemos y podemos hacer propuestas de cambio y lo único esto implica que desde el lado del que recibe la contribución tenemos que tener testing de manera continua, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para estar muy seguros que lo que terceras personas están aportando al proyecto no rompe nada. La manera más sencilla es básicamente tener procesos de integración continua una vez que tenemos el código fuente en el proyecto y testing una vez que tenemos el pull request. Es decir, el proceso es, yo quiero hacer una propuesta de cambio, hago todo el testing interno que tenga que hacer en local, lo subo, hago una propuesta de cambio, tiene que haber un montón de test automáticos y que digan todo está bien, y una vez que todo esté bien, va a venir un ser humano, entonces es cuando va a hacer la revisión de código. Habrá alguna iteración quizá, y si todo está bien, entonces el código fuente entra en la rama principal. Y aún así, antes de entrar en la rama principal, y probablemente después de entrar en la rama principal, deberían lanzarse los tests y que haya un proceso de integración continua que diga todo está bien, todo está acorde a requisitos funcionales, todo está bien acorde a test unitarios, bueno, X, todo lo que eso pueda ocurrir. De tal manera que en realidad lo que estamos haciendo es automatizar. Esa es un poco la parte de herramientas. Hay muchos más aspectos que podemos hablar, toda la parte de transparencia, comunicación, etcétera, etcétera. Pero bueno, por resaltar un par de ellos, yo creo que la parte más ingenieril es la parte más interesante. Si vamos a la parte o al apartado más de procesos, en realidad aquí lo que queremos permitir a través de los procesos es que los desarrolladores sean capaces de hacer esas propuestas de cambio, es decir, que haya caminos, evitando un poco la jerarquía del proyecto o evitando la jerarquía de la empresa, para que se lleven a cabo esas contribuciones de código. En un principio, propuestas de cambio, ¿vale? Y en realidad lo que estamos haciendo es permitir generar espacios, literalmente, para que la gente converse. O sea, yo he tenido experiencias en el pasado donde porque diferentes product owners estaban en diferentes regiones geográficas, no hablaban entre ellos. Y es muy interesante porque al final tiene que venir a alguien de fuera, ¿no? A que diga, oye, aquí lo que tenéis que hacer es esto, tenéis que literalmente coger a los diferentes product owners, meterlos en una sala virtual, cerrar la llave, hasta que no lleguen a un acuerdo, no dejarles salir, ¿no? Y es un poco el debate a tener, tenemos que empezar a generar procesos que permitan que perfiles similares a lo largo y ancho de la organización compartan conocimiento, ¿no? Volviendo un poco a la necesidad aquella, ¿no? De cómo adoptamos inteligencia artificial, cómo empezamos a hacer desarrollos, cómo tal. Por eso, de repente habrá X product owners a lo largo y ancho del mundo que les han encomendado la tarea de, oye, esto hay que hacerlo. Entonces, de repente, pues empezarán a aprender, empezarán a mirar y dirán, vale, pues con todo esto, estos son mis requisitos. Y si cogemos a todos los product owners del mundo en industrias parecidas, pues probablemente un, no sé, 80%, 70%, 90% de los requisitos sean bastante parecidos, si no iguales. Entonces, es aquí donde Inner Source, y específicamente dentro de una empresa, entra a jugar parte. Entonces, ¿qué pasa si cogemos a los diferentes product owners de mi organización y hacemos que trabajen en conjunto? Bueno, pues dentro de una pequeña y mediana empresa, en realidad puede ser que tenga más de un product owner, en cuyo caso, pues, esta discusión tiene sentido, pero si no podemos mirarlo también desde el punto de vista más vertical. Es decir, tenemos el nivel más gestor de la empresa, que tendrá ciertas necesidades, ¿no? Da un poco la visión. Tenemos el product owner o product owners, que tendrán que estar alineados con esa visión, y después tendremos quien lleve a cabo la ejecución de esa visión extendida ya en requisitos. También, todo eso, digamos, de alguna manera, ¿cómo decirlo?
decirlo? Aplanamos la estructura de la empresa para que haya conversación entre las diferentes áreas, ¿no? De tal manera que, pues, permitimos que la gente hable entre todos. Yo siempre lo que he dicho es un poco a nivel de inner source, si esto está realmente metido en la mente de las personas, lo mejor que podría ocurrir es que el CEO de no sé qué empresa o sea, al final del día haya visto una falta ortográfica en un wiki en algún lado y vaya ya una propuesta de cambio. Porque eso significa que de arriba abajo toda la empresa es capaz de hacer una propuesta de cambio, no tiene por qué ser código, en este caso no, una falta de ortografía, y hace esa propuesta de cambio porque sabe cómo hacerla y entiende cuál es el proceso. Y además va a haber personas que van a ser capaces de revisarlo y van a decir, genial, vamos a tener test automáticos. Y además toda esta conversación se va a hacer en abierto y de manera transparente. Va a haber una comunicación en abierto. Entonces, es un poco todo eso lo que yo creo que es muy, muy interesante que llegue a ocurrir, ¿no? Tiene su camino. Entonces, bueno, avanzando un poquito, la idea, yo creo que aquí principal también es toda la parte de revisión de código. Y también implica un poco a las pequeñas y medianas empresas. Quizás si se es muy, muy pequeña empresa, la parte de revisión de código, empezar a tener revisión de código es bueno porque al final, bueno, al menos tiene que haber dos desarrolladores, ¿no? Entonces uno se revisa al otro, de tal manera que no va a haber, muchas veces ocurre, ¿no? A nivel de desarrollo que tienes dos personas desarrollando, y a menos que estén muy, 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 muy alineadas, la manera de funcionar va a ser ligeramente diferente, los tests, las guías de estilo, la manera de tener una visión sobre los requisitos, ¿no? Entonces, pero si empezamos a tener personas que se revisan una a otra, entonces, independientemente de quién sea la persona, las dos personas van a tener una visión del proyecto bastante amplia y también van a entender por qué se están haciendo ciertas cosas, ¿no? en las otras áreas, en lo que está haciendo la otra persona. La revisión de código, además, en un momento dado, si vamos a ir a un modelo de trabajo más abierto, en el sentido de ir a una comunidad de software libre, nos va a permitir, por un lado, entender cómo funcionan, porque, esta gente está haciendo revisión de código, genial, pues voy a ver cómo puedo adoptarlo, ¿no? ¿Qué hacen exactamente, ¿no? Ya es una pregunta más de cuáles son las herramientas que están usando, por qué las están usando, cómo funciona exactamente, aprenderlo, una cuestión más técnica. Y entonces estaremos mucho más cerca porque simplemente sabemos que hay un proceso de revisión, sabemos en qué consiste un proceso de revisión, veremos un poco cómo funciona esa comunidad, tendrá su propia, ¿cómo decir?, idiosincrasia y a partir de ahí pues será simplemente una cuestión de participar y empezar a trabajar con ese proyecto. Entonces, bueno, yo creo que el concepto de revisión de código es muy interesante. Desde el punto de vista cultural, lo que estamos viendo en general es que las grandes empresas, pues los mandos intermedios tienen control de los equipos, tienen un budget, una cantidad de dinero asignada para un presupuesto, ¿no? Asignado para trabajar, para llevar a cabo. Anualmente tienen que pedir nuevos presupuestos, que puede ser más o menos, dependiendo de cómo vaya la empresa o las prioridades que den del equipo gestor, vamos a decir. Y con eso se trabaja, ¿no? Entonces, al final se está generando un poco pequeños reinos de taifas, si permitís la expresión, donde cada uno tiene control de lo suyo y no me toques lo mío que yo no te toco lo tuyo. Y eso es un problema, porque en realidad lo que se generan son silos muy fuertes, de alguna manera auspiciados por la manera de funcionar de las empresas, que es a través de estos presupuestos, etcétera, etcétera. Porque si yo abro mi presupuesto, tengo conocimiento de otros presupuestos y tal, pues, perdón, vamos a empezar a hacer comparaciones. Entonces, aquí la idea es, vamos de un modelo donde yo escondo, ¿no? De alguna manera, para tener ese control y esa capacidad de decisión, a un modelo donde comparto y por ese compartir y ese conocimiento y esa experiencia que tengo, voy a tener los méritos suficientes para que la gente confíe en mí. Entonces, de repente, puedo tener un equipo más grande, puedo tener un presupuesto más grande. Entonces, la visión es totalmente contrapuesta, ¿no? En una gran empresa, sobre todo empresas más tradicionales, podemos decir. En una pequeña y mediana empresa, compartir conocimiento debería ser algo que debería existir por defecto, pero no es así. O sea, he visto empresas
pequeñitas de 15, 20 empleados donde se generan de repente silos de conocimiento y lo que sabe el equipo de desarrollo no lo sabe a lo mejor el equipo de ventas y traer a los dos equipos en conjunto es complicado. Entonces, ¿cómo romper eso? De alguna manera es por diseñar activamente una manera de compartir conocimiento, que sea por defecto, ¿no? Ya que sé, cuestiones muy básicas, que a mí particularmente me ha funcionado, ¿no? Es, pues, en vez de estructurar todo yo que sé, en Slack o Mattermost o IRC en muchos canales, pues tener canales, son 2 o 3 canales generales, ¿no? Pues para trabajo a cliente o trabajo de tal, donde la gente al final, seas de perfil que seas, perfil más técnico, perfil más de ventas, perfil más de tal, estás escribiendo, estás compartiendo y además lees lo que otros escriben. Porque si no, este es mi canal de, yo qué sé, ventas y aquí no se hace nada más, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que lleva a generar esos hilos de desarrollo. Ojo, también eso tiene sentido hasta cierto tamaño de empresas. Pero bueno, a nivel de pequeñas empresas puede tener sentido trabajar de esa manera y luego ya con el tiempo pues se ve si se necesita estructurar de otras maneras. La parte de mentorizar yo creo que es básica también. Eh, si hablamos simplemente de código fuente, pues estamos hablando de que necesitamos tener una propuesta de cambio, de que tiene que haber un proceso, ¿no? Para llevar esto a cabo. Eh, tenemos que hacer crecer a las personas, ¿no? Era un poco siendo tenemos que ayudar a que entiendan, a que funcionen, a que desarrollen mejor. Y para eso, al final, la mejor manera es tener un mentor dentro de una empresa. A nivel de software libre, si nos vamos a las comunidades de software libre, pues veréis que están, ¿no? Por ejemplo, programas como Google Summer of Code o Outreachy, que lo que son, pues, en el primer caso son estudiantes, en el segundo son cualquier tipo de perfil en un principio, aunque está enfocado principalmente a grupos de personas que están subrepresentados en las comunidades de software libre. Y lo que hay en el otro lado, en los proyectos de software libre, son personas que mentorizan. Es decir, yo tengo un conocimiento amplio de este proyecto, voy a ayudar a otras personas a que sean parte del proyecto. También voy a ayudar a que haya un cambio generacional. También está ocurriendo, ¿no? De alguna manera que la comunidad de software libre, pues, eh, los referentes dentro de las comunidades se están jubilando. Entonces, al final también tenemos que tener nuevas generaciones, ¿no? Que ocupen un poco esos espacios y para eso a las nuevas generaciones pues tenemos que ayudarles a crecer, ¿no? Y que sean parte de todo esto. Entonces, bueno, dentro de las empresas ocurre un poco lo mismo. Es ayudar a crecer a otros, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar para que vayan más rápido? Y finalmente, un poco para cerrar estos 6 grandes puntos, lo que comentaba casi al principio, ¿no? Que es las generaciones más jóvenes están muy acostumbradas a funcionar de manera transparente. Funcionar de manera transparente porque, bueno, el espacio que conozco, la universidad, las prácticas se hacen en abierto, desarrollos se hacen en abierto, estamos funcionando con GitHub, con GitLab. Entonces, esto al final implica, yo estoy generando código y conocimiento, que lo dejo ahí, lo dejo en abierto. No se va a generar una comunidad sobre lo que estoy generando, pero ahí está. Es decir, soy totalmente transparente respecto a lo que sé, ¿no? Y al conocimiento que tengo. Y luego si entramos en una empresa y de repente todo es súper cerrado, nadie puede saber lo que estoy haciendo y tal, es un cambio, ¿no? Es un choque. Y si tú vienes de una manera de funcionar y tienes una inercia, vamos a hablar también de redes sociales, también el hecho de entrar en una empresa donde los conceptos de comunicación, de colaboración, de transparencia existan, lo va a hacer simplemente que las personas se encuentren más cómodas trabajando, ¿no? Entonces, un poco esta buscar este balance entre ambas partes. Y también, claro, no podemos hacer cambios drásticos y radicales dentro de las empresas. La empresa tiene una inercia, tiene una manera de funcionar, pues se tiene que ir poco a poco llevando hacia otros derroteros. Y hay otros aspectos. Podemos hablar el camino hacia el software libre, lo hemos mencionado, la parte de soft skills, ¿no? La parte de interactuar, hablar en público, mentorizar, ¿no? Pues todo esto también InnerSource ayuda. La parte de generar equipos internos, ¿no? Pues no solo ya dentro de mi equipo Squad, sino que además empezamos a conocer gente de otras tecnologías y tal, pues empezamos a generar redes de contacto dentro de la empresa. Incrementamos
la motivación, llegamos antes a market, a mercado, mejoramos la calidad del software, hay más ojos, ¿no?, revisando el código, los desarrolladores se sienten motivados. O sea, hay muchas razones que además cualquiera de estas también van a aplicar a una pequeña y mediana empresa. Entonces, bueno, un poco esta visión la que quería compartir. Y luego ya por terminar, quería dar un poco un salto e ir hacia el concepto de fricciones, ¿no?, dentro de una empresa. O sea, desde el punto de vista de desarrollo de software, metemos euros por un lado de la tubería, ¿no?, y por el otro lado, pues esperamos que el trabajo esté hecho. Dice, pues, yo digo, pues tengo tanto dinero, alguien me dice que estima tanto tiempo para realizar, bueno, ya sabéis que las estimaciones en desarrollo de software quizá todavía sean un arte, ¿no?, más que... Pero bueno, todavía estamos un poco en esa fase, vamos ingenierizando todo el proceso, pero todavía hay mucho de basado en experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por un lado metemos euros, dólares, lo que sea, por otro lado esperamos que el trabajo esté hecho. Y esto un poco lo que implica es un ejemplo, por ejemplo, de desarrollo de software, un ciclo, ¿no?, podría ser este. Es decir, metemos euros por un lado y por otro lado tenemos el trabajo hecho. Vale, pues eso, ¿a qué se traslada? Pues tenemos un nuevo requisito de funcionalidad. Esto se aterriza en una historia de usuario. Menciono aquí algunas herramientas como GitHub o Jira. En realidad nos da un poco igual. Simplemente se abre un ticket, hay una nueva historia de usuario, el product owner la escribe, alguien genera un pull request, hay un sprint, por ejemplo, 2 semanas, un mes de trabajo, se envía, se genera testing, se hace una revisión de código, si todo está en orden, se hace un merge, ¿no? Y luego empieza la parte a partir de ahí más de CI/CD, automático, ingenierizado, todo genial. Y luego tenemos, ¿no?, un poco un producto, una release, donde ya tenemos esa funcionalidad lista y luego ya pues es socializarla, ¿no?, de alguna manera dentro de la empresa o con nuestros clientes, etcétera, etcétera. Claro, aquí de entrada, si nos vamos a un modelo actual, pues simplemente de izquierda a derecha funciona, se tardará más o menos, estará hecho. Las fricciones existen generalmente en este modelo, el de siempre, vamos a decir, cuando tenemos que interactuar con otros equipos. En el modelo de Inner Source, además, esas fricciones van a existir cuando no ya tengamos que hablar con otros equipos, sino que tenemos que hablar, por ejemplo, con otros product owners. Entonces, las dos primeras, por ejemplo, que vemos aquí, da la parte de nueva funcionalidad, detectar que es un requisito interesante para mí a nivel global o a nivel de empresa, no solo para mi proyecto de hoy, ¿no? Y además, escribir y describir, ¿no?, esa historia de usuario. Esa es una discusión, un debate que tendrán que tener los diferentes product owners. O si vamos a una microempresa, no hablábamos de más a nivel vertical, ¿no?, a nivel gestión, definición de la tarea y desarrollo. Entonces, aquí van a existir fricciones y va a haber retrasos. Desde el punto de vista de Inner Source, cuanto más explícito sea esa definición de conocimiento, ¿no?, ese conocimiento para definir requisitos, para describir requisitos, para trabajar de cierta manera, pues simplemente lo que habrá será un debate entre 2, 3, 20 personas para definir qué tiene que ser eso, ¿no? Y luego la parte de revisión, como vemos aquí en la parte, indicábamos GitHub aquí por poner algo, en realidad puede ser que tenemos GitLab o cualquier otra herramienta, esa parte de revisión también, porque es cuando interactúan humanos. Entonces, en realidad, las fricciones existen porque existimos nosotros, los humanos, y es cuando existe esos procesos. Luego, claro, diréis, bueno, los procesos te pueden impedir hacer algo, pero ¿quién define los procesos? Los procesos los define un humano también, porque al final son los que trabajan en la empresa. Entonces, al final, todo se termina decidiendo entre personas. Y es un poco lo que hay que limar, ¿no? Limar asperezas, terminar de limar esos procesos internos, hacer explícito todo el conocimiento y cuanto antes, pues mejor. Bueno, algunos puntos de fricción que quería comentar que pueden ser interesantes, que no pueden ser interesantes, sino que pueden ocurrir dentro de pequeñas y medianas empresas. Básicamente, toda la parte de onboarding inicial, tenemos a una persona, tenemos que hacerla crecer, no queremos que empiece a funcionar cuanto antes, pues habrá diferentes opiniones, habrá diferentes procesos. Cuanto más explícito
o no, explicitado esté todo dentro de, puedo decir explicitado, dentro de dentro del proyecto, ¿no? Documentos a leer, etcétera, etcétera, pues mejor, ¿no? Pero bueno, aún así ese proceso de onboarding, pues pueden existir esas fricciones. Dentro de los debates para ver qué es más prioritario, cuáles son las historias de usuario, qué es lo que vamos a añadir, etcétera, etcétera, pues también, porque ahí cuando tenemos, ¿no?, diferentes visiones, diferentes perfiles. Además, con Inner Source podemos traer otros product owners, es decir, va a haber más gente en la discusión. Tenemos que definir muy bien cuáles son los procesos para interactuar. Y luego la parte de revisión de código, que es donde, ¿no?, yo hago una propuesta de cambio, viene, la revisa, dice que es incorrecto, yo preguntaré por qué es incorrecto, no lo ha hecho lo mejor que podía, no, pero se te ha olvidado esto, esto y esto, ¿no? Bueno, pues ahí pueden existir esas fricciones y donde en realidad es donde se termina ralentizando todos los procesos. Algunas estrategias de mitigación, pues básicamente documentación. Cuanto más documentado esté todo, mejor. De tal manera que literalmente un proceso de onboarding pueda hacerse en un momento dado casi sin interacción humana. Fijaros que lo que estoy diciendo es, vamos a quitar la interacción humana en algunos procesos. Compartir el ownership, ¿no? Esa visión de esto es mío, vamos a intentar compartirlo entre varios, de tal manera que sea esto es nuestro. Entonces ya, pues, la visión o la manera de atacar o de enfocar una discusión es diferente, ¿no? A esto es nuestro, a esto es mío. Pues tiene una visión más defensiva, alguien está atacando mi castillo. Y luego está la parte que comentaba de cero confianza. Es decir, trabajas en la misma empresa, pero si vas a hacer un cambio a mi código, oye, vamos a hacer que pase del esto es mío a esto es nuestro, ¿no? Vamos a hacer que la gente venga y que sea capaz de hacer esos cambios en un momento dado. Pues testing, 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 testing. Es un poco las ideas. Algunas herramientas que pueden ser interesantes. Un friction log, básicamente es calcular y listar todos los pasos que tenéis que hacer para poder hacer una contribución de un fichero vacío, ¿no? La parte de la derecha, un ejemplo, para ver cuánto se tarda en hacer esa propuesta de cambio, que en este caso es una propuesta de cambio de fichero vacío. Hemos visto en grandes empresas, de nuevo, para pequeñas y medianas empresas no tengo datos, que más o menos vienen a tardar 1 mes y medio en hacer un pull request y que sea aceptado. Y además, el friction log, hemos detectado más de 20 pasos. 20 pasos es, alguien me tiene que dar acceso al código. Llamo por teléfono, me llaman, segundo paso, oye, que no me funciona la cuenta, tercer paso, escribo un correo. Bueno, pues todo eso es un friction log. Es decir, cuáles son los pasos por los que he ido evolucionando. Fijaros, por ejemplo, en el caso de software libre, si nos vamos a la fundación de CNCF, que es donde está Kubernetes, la media de tiempo para hacer un merge, en este caso, de un fichero con código, es menos de un día. Es decir, estamos hablando de grandes empresas que tardan 1 mes y medio frente a proyectos de software libre que tardan menos de un día. Hay mucho campo de mejora, ¿verdad? Un poco a exponer sobre la mesa los problemas que hay en cuanto a colaboración e interacciones. Y simplemente si se hace patente, todo el mundo sabe que ese problema existe. Entonces, bueno, todo el mundo empezará a intentar atacar ese problema. Métricas de desarrollo de software suelen ser interesantes, es decir, hoy estoy tardando 1 mes y medio en hacer, ¿no?, un merge de un fichero vacío, a lo mejor en un trimestre lo hemos bajado a 1 mes y a lo mejor en un año lo hemos bajado a 1 semana. Hombre, pues ya es un orden de magnitud, ¿no? Pues es un poco este tipo de discusiones a tener con métricas, que no tiene por qué ser nada súper elaborado, pero sí métricas que vayan a KPIs, ¿no? A lo mejor que vayan justo a los puntos interesantes. Y después otra herramienta que yo creo que es muy interesante es trabajar con percepciones de las personas. Y para eso, dependiendo del tamaño que tengamos, pues podemos ir a encuestas. Una empresa a lo mejor de 100 personas, pues ya ir uno a uno hablando con todas esas personas es complicado, pero podemos ir a encuestas. Y eso nos va a dar una percepción, ¿no?, de qué es lo que opinan los empleados, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, si se sienten atacados, si se sienten, ¿no?, de alguna manera que la empresa les ayuda a evolucionar. Bueno, pues en realidad este tipo de cuestiones, pero muy enfocadas al desarrollo de software, ¿vale? Y casi como última transparencia, la recomendación que os haría hoy es que vierais, si puede ser, este vídeo de Claire. Claire Dillon fue la directora ejecutiva de la Fundación Inner Source Commons y tiene esta charla
que la di el año pasado, la ha dado también en otros sitios, en FOSS Backstage 2023, que es Open Collaboration and Our Lizard Brain, que básicamente habla del punto de vista psicológico, la gestión de los miedos. Entonces, recuerdo que teníamos algún ejemplo, ¿no?, en estas sesiones donde comentábamos, oye, pues nosotros que estamos trabajando con un equipo y lo que pasa es que ese equipo no atiende a nuestras razones, no atiende, o esa persona específicamente no atiende a lo que necesitamos. El foco que trae esta charla, que yo creo que es muy interesante, es gestión de miedos. Es decir, ¿por qué esa persona nos está diciendo que no? A lo mejor esta persona nos está diciendo que no porque ve que a lo mejor nuestra empresa, yo qué sé, va a tomar el control de ese proyecto y yo pierdo mi trabajo. Y resulta que yo tengo, no sé, 2 niños y una hipoteca. Entonces es como, de nuevo, este castillo, a mí dejadme tranquilo, no voy a hacer caso, tengo que hacer mi trabajo. O a lo mejor está muy, muy orientado, ¿no? O tiene una presión, un estrés muy alto para hacer una entrega. Entonces no puede hacer caso. Porque ¿qué pasa si no hace esa entrega, si no se lleva a caso? A lo mejor hay pues, recibe, ¿no? Tiene una bronca con la persona gestora. O sea, puede dar diferente. Entonces, esta visión de miedos yo creo que es muy interesante porque es un poco nos ponemos los zapatos de la otra persona y decir, ¿y ahora qué pasa con esto? ¿No? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, un poco entender a la persona que está delante. Y un poco como Inner Source puede ayudar a acabar con todos esos miedos, porque en realidad lo que estamos haciendo es pasamos del mío al nuestro, ¿vale? Y cuando ya es nuestro, de nuevo, es un poco diferente. Y tenemos en cuenta las opiniones de las demás personas. Y esto es un poco todo lo que os quería contar hoy. Con eso terminamos las 3 sesiones de los webinars.